Bueno, 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 gente. Guía super completa de Diana. Vaya pedazo de personaje. Déjenme decirles que es un personaje que se luce por completo en todas las características ofensivas que este tiene. Y tiene muchas variantes directamente en medio de composiciones y una que me sorprendió un montón. Tengo que aceptarlo, se ve bastante divertida, es bastante versátil y al mismo tiempo muy potente en cuestiones de daño. Pero eso sí, debes saber diferentes cositas y conceptos para que el personaje termine de lucirse por completo. Entonces, ya teniendo en cuenta todo eso, vamos dentro de la guía porque estoy seguro que la vas a disfrutar un montón. Porque en esta guía te explicaré ¿cuáles son sus mejores epifanías? ¿Cómo funcionan cada una de ellas? Obviamente, te voy a explicar cuáles son sus metodologías de juego en medio de la partida y también te voy a explicar todo lo que conlleva directamente la mecánica del personaje. Obviamente, hablaré de todos los combatientes que tienen buena sinergia con este personaje y también te comentaré todos los compañeros que tienen buena afinidad directamente con este mismo. Y eso está bastante bien. También te comentaré los ítems correspondientes y también te explicaré cuáles son sus mejores manifestaciones de ego para que sepas cuánto invertirle directamente a este personaje para que explote al máximo, ya que no necesita todo para terminar de explotar. Ahora sí, ya teniendo en cuenta todo eso, vamos dentro de la guía. Como sabemos, el personaje es un hunter del atributo de pasión, porque es importante esto para rutas de armado y al mismo tiempo para saber cómo funciona el personaje, si es de múltiples golpes, si es de creación de balas y un montón de cosas de por medio. Este personaje es uno de los pocos que crean balas, los cuales son Lucas, Luke, Renoa y por último Diana. Pero Diana aprovecha absolutamente todas las balas, solamente que de una forma bastante particular, ya que las utiliza descartándolas, razón por la cual tanto con Lucas como con Luke no termina de encajar por completo, pero Renoa es prácticamente su sub DPS por excelencia, pero ahorita les explico un poco más al respecto. Vamos directamente por las cartas. Las cartas son bastante sencillas de entender, pero lo más importante o lo más relevante en medio de todo es que tienes que eliminar sí o sí estas tres cartas y algunas veces eliminar esta porque no nos aporta prácticamente nada. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros eliminamos directamente estas cartas, hacemos que el personaje pierda en cierta medida potencial, pero tengan muy en cuenta de que esta carta permite descartar una carta random de esta unidad pero aleatoria, completamente aleatoria. ¿Listo? La cuestión está en que si supongamos descartas esta carta o esta carta, automáticamente pierdes los efectos. ¿Por qué? Porque no tienen la pasiva de quietus. La pasiva de quietus dice lo siguiente, que cuando esta carta es descartada, se activa directamente. Razón por la cual es muy importante tener siempre esta pasiva con las cartas que queremos descartar. Razón por la cual el juego también te da un pequeño guiño haciendo que esta carta brille cuando estás descartando cartas para saber cuáles son las cartas que tienes que eliminar en medio del turno. Entonces por esa parte la tienes súper sencilla. Ahora sí, vamos directamente con todas las cartas. Con todo mi corazón es una carta bastante potente, ya que pues en esta situación es la base principal de nuestro daño y vamos a querer tener una estructura muy bien creada para hacer que esta carta termine explotando por completo. La mejor carta sin duda alguna sería directamente la de acá, pero primero te explico el por qué es la más importante. Hay que tener presente de que esta carta lo que nos permite es crear esta de acá, que es Heartbreaker. Heartbreaker es la carta posiblemente más importante de todo el mazo de este personaje, ya que nos permite pegar directamente el objetivo, descartar una carta tipo bullet de la mano y de paso, si esta carta es la que es descartada, automáticamente hace 144% de daño extra sobre un objetivo. O sea, sé que es una locura el daño que puedes hacer cuando descartas esta misma carta. Pero como nosotros vamos a crear varias de estas, vamos a utilizar la carta para descartar otra carta y descartar la misma carta que se creó. Entonces es una locura el daño que puedes llegar a tener. Ahora sí, vamos directamente por el mandango. La mejor carta de todas es sin duda alguna esta de acá. Tiene un costo muy alto, pero recuerden que tiene la pasiva de quietus. Si nosotros descartamos esta carta, prácticamente sin costo, automáticamente ya la estamos utilizando. Es una carta tipo upgrade, que lo que dice es que al iniciar el turno vamos directamente a crear dos Heartbreakers, lo cual está súper bien, pero mucho ojito. Si tenemos 5 o menos Heartbreakers, vamos directamente a crear uno más. ¿Esto qué es lo que significa? Que máximo vas a querer dos cartas de estas.
¿Por qué? Porque cuando tú tienes una, vas a crear 3 de forma instantánea. Cuando tienes 2, vas a crear 6. Entonces recuerden que vamos a tener siempre 5 como el límite máximo. Entonces con 2 vas a tener directamente las 5 creaciones de golpe y los 5 robos de por medio que tiene directamente el turno. Entonces tienes los 5 robos del turno, tienes directamente las 5 creaciones de esta, pero también debes tener cuidado con dos aspectos muy importantes. Si quieres jugar directamente con esta carta, tienes que eliminar por completo las cartas de retención que existen en tu juego y segundo punto, eliminar directamente las cartas que se crean en el inicio del turno de otros personajes, como por ejemplo Verónica. Entonces, razón por la cual siempre te voy a recomendar 2, pero si tienes, supongamos, sinergia con otros personajes, te voy a recomendar 1 en el caso tal de que juegues con alguno de los personajes anteriormente mencionados. Entonces, mucho ojo con eso. Después pasaríamos directamente por la de acá. Nos permite crear 3 Heartbreakers de forma instantánea y de paso hacer daño sobre el objetivo. Espectacular, sencilla de entender y fácil de aplicar. Hermosísima. Si la puedes cuadriplicar, te lo aseguro que vas a tener un spam ridículo de mano. Y si le puedes sacar la epifanía divina de reducción de costo, te lo aseguro que tienes un mazo súper cómodo, súper versátil y súper satisfactorio de jugar. Entonces, mucho cuidado con eso. Después pasaríamos directamente por la de acá, que lo que hace es crear 2 de forma instantánea y aplicar quietus sobre todas las cartas de tipo bullet que existan en la mano. Razón por la cual, si quieres jugar, supongamos, con Luke o con lo que es en esta situación, Lucas, vas a tener que sí o sí sacar esta carta. ¿Por qué? Porque lo que hace es que al aplicar directamente este estado sobre las cartas tipo bullet, vas a poder hacer que cuando nosotros las descartemos o las utilicemos las descartemos, se activen directamente en medio del campo. Razón por la cual funcionará directamente con los personajes anteriormente mencionados porque no tienen la pasiva de quietus o por lo menos no funcionan si se descartan directamente sobre la mano para poder aplicarla como lo hace con Renoa. Entonces, razón por la cual, si vas a jugar con ellos, esta es la más importante de todas, ¿listo? Ahora, las últimas dos no te las recomiendo, para nada, ¿listo? ¿Por qué? Porque resulta y acontece que esta va a crear una de forma instantánea y va directamente a lo que es robar 2 cartas tipo bullet con exhaust, ¿cierto? Esto está bien en cierta medida, ¿por qué? Porque si juegas con Renoa, pues te va a servir, ¿por qué? Porque vas a sacar directamente cartas específicas de la mano, pero a la hora del té creas solamente una y no vale la pena, ¿listo? Y la última, cambia todas las cartas de coste 1 que se encuentren en la mano por exhaust de tipo Heartbreaker. O sea, es un desperdicio, la verdad tampoco vale la pena y son las 2 únicas descartables. En lo personal no te las recomiendo, pero las otras 3 están bastante potentes y esta es situacional. Esta, cuidado con el exceso de cargas que puedes llegar a tener con esa carta, ¿listo? Yo ya cometí el error y la verdad se desperdicia un montón el espacio en medio del juego y se pueden jugar con mejores oportunidades. Entonces, ojo con eso. Pasando directamente por Milk and Punk. Esta carta también está bastante bonita e interesante. La mejor de todas, sin duda alguna, para mí, repito, para mí, es la de acá. Lo que permite es descartar 2 cartas que se encuentren en la mano, cosa que literalmente ya te facilita la vida y nosotros siempre vamos a querer descartar cartas. Entonces, por esa parte está súper bien tener cartas de descarte. Entonces, por esa razón, esta es la mejor. Y de paso, para más piedra, te regala un Heartshaker de forma instantánea por cada carta descartada y un adicional por el uso de esta carta. Entonces, es bellísimo. Pero estamos creando Heartshakers. Estas cartas son diferentes a los Heartbreakers. ¿Listo? Estas cartas lo que hacen es automáticamente uno de resonancia, que esto es muy importante porque la resonancia se va a aplicar sobre los objetivos y esto va a hacer que todos los ataques extra que nosotros lancemos en medio del turno hagan más daño, lo cual esto es muy importante, ¿listo? De paso nos permite descartar una carta random de la pila de robo, lo cual también puede llegar a servirnos muchísimo para el spam constante en medio de nuestro juego. Y por último, si esta carta es descartada, aplicamos no una, sino 2 cartas directamente, perdón, 2 activaciones de resonancia directamente sobre el objetivo, lo cual va a hacer que peguemos muy fuerte. Después pasaríamos directamente por la de acá, que lo que hace es retener directamente esta carta y es única, ¿vale? Lo que nos permite crear en todas las partidas, en todos los turnos, así sea una Heartshaker en medio del campo, ¿listo?
Pero si utilizamos esta carta según la cantidad de Heartshakers que nosotros tengamos, vamos a cambiarlas por Heartbreakers. Recuerden que el Heartshakers nos sirve directamente para crear las balas que nos permiten generar una carta de resonancia y al mismo tiempo descartar una que se encuentra en la pila de robo. Mientras que el Heartbreaker me parece mucho más contundente porque es nuestra base de daño. Y eso es lo que marca directamente un potencial mucho más grande directamente en el juego. Que por cierto, dato muy importante, estas cartas se consumen al momento de utilizarse. ¿Listo? Esto es algo muy relevante. Sin contar de que también tienen el título de haste, o sea, hace que cuando nosotros activamos directamente esta carta no cuenta directamente en el contador general, ¿listo? Entonces muy importante para evitar que el enemigo nos pegue en menos turnos. Entonces está súper bien. Después pasaríamos directamente por la de acá, que como se dan cuenta crea directamente una carta de Heart Bullet. O sea, se puede crear una aleatoria de alguna de las dos mencionadas anteriormente. Y de paso aplica una resonancia sobre un enemigo random según la cantidad de cartas diferentes que nosotros tengamos en la mano de tipo Bullet. O sea, sé que si tenemos diferentes tipos de cartas con lo que es Luke, con lo que es Lucas, y de una vez activamos esto, según la cantidad de cartas diferentes que nosotros tengamos en la mano, vamos a aplicar aplicaciones de resonancia sobre el objetivo. Lo cual, ¿qué es lo que significa? Que va a hacer que todos los golpes adicionales que nosotros le peguemos al objetivo como tal, peguen demasiado fuerte y pues por ende tenga un escalado bastante óptimo. Después pasaríamos directamente por la de acá, que crea dos Heartshakers y de paso nos dice que por cada golpe adicional o golpe extra en los siguientes 3 golpes, siempre y cuando sea de un combatiente diferente, vamos a generar directamente una resonancia directamente sobre el enemigo. Pero hay un pequeño e insignificante problema. Eso quiere decir que necesitamos no 2, sino 3 personajes diferentes en medio del campo. Entonces solamente se va a activar 2 veces, razón por la cual es descartable, pero de todas formas sigue siendo bastante bueno porque vamos a querer ir normalmente con lo que es Renoa y al mismo tiempo con lo que puede llegar a ser Lucas o Luke. Pero pues esto ya es una cuestión aparte, ¿vale? Y por último, la que no te recomiendo para nada, sin duda alguna, sería esta que hace que todas las cartas de coste 0 de tipo Exhaust sean cambiadas directamente por cartas de Heart Bullet, lo cual está bastante interesante. Pero recuerden, cartas de coste 0 tipo Exhaust que se encuentren en la mano. Muy, pero en serio, muy específico. Supongamos, si lo juegas con Renoa y tienes múltiples tiros en medio de la mano, pues entonces al utilizar esto eliminas sus cartas de forma instantánea y las transformas directamente en Bullets Card. Entonces está interesante, pero al mismo tiempo es un poco contraproducente porque eliminamos la pasiva de juego que tenemos con el otro personaje. Entonces está curioso, pero supongamos con Renoa funciona en el caso tal de que no quieras acumular muchas cartas directamente en el cementerio y robar principalmente cartas de tipo Heart Bullet o simplemente descartarlas para el siguiente turno. ¿Listo? Porque estas se queman al momento de utilizarlas. Entonces por esa razón es muy importante. Pasando directamente por la pistola de la purificación, hablamos de que es una de las cartas más interesantes del personaje. Pero primero hay que decir que esta es la mejor de todas por una simple y sencilla razón: efecto de daño en área. Y esto es hermosísimo. ¿Listo? Entonces por esa razón está súper bien y es la que yo más te recomiendo. Lo que hace es 216 de daño a todos los enemigos y cuando esta carta es descartada obviamente se activa, pero también aplica resonancia sobre los objetivos 2 veces. Entonces está súper bien y ayuda un montón directamente al spam y aplicaciones constantes de marcas para que el enemigo reciba más daño según los ataques extra que nosotros tenemos en medio de nuestra mano, lo cual está súper bien. La segunda mejor, sin duda alguna, sería su evolución básica, que lo que nos permite es generar directamente el estado de resonancia, lo cual nos permite aplicar 3 resonancias, pero si esta carta está es descartada, va a aplicar 5 más, lo cual está súper bien. Entonces, es mucho golpe y al mismo tiempo una potenciación constante de cartas directamente para este personaje, razón por la cual no puedes eliminar esta carta porque es la que más puntos en estos casos de resonancia aplica contra el enemigo. Entonces mucho cuidado con eso. Después pasaríamos directamente por la de acá, que como se dan cuenta hace que todas las cartas de tipo Bullet que se encuentren en medio del turno descartadas incrementen su daño, lo cual está bastante bien y potencia muchísimo el daño. En lo personal es de las que más me gusta.
Después pasaríamos directamente por la de acá, que solamente tiene la pasiva de Quietus, o sea, hace que solamente se activa al descartarse, pero le quitan la pasiva de Bullet. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que no se va a activar por cartas que descarten tipo Bullet, como por ejemplo el Heartbreaker, ¿cierto? No la va a activar de forma instantánea. Esta tendría que descartarse de forma manual con cartas de descarte, entonces para prestarle mucha atención. Lo que hace es activar la resonancia sobre un objetivo 10 veces, lo cual es una locura y puede llegar a potenciar muchísimo el daño. Por último, y no menos importante, tendríamos directamente la de acá, que de hecho no te la recomiendo. Que lo que hace es directamente que por cada carta utilizada de tipo haste va a incrementar directamente la aplicación de resonancia sobre el objetivo, lo cual las cartas de tipo haste, este personaje tiene directamente los bullet heart, ¿cierto? ¿Qué es lo que significa? Que nosotros vamos a hacer que estas cartas tengan directamente aplicaciones de forma gratuita, ¿cierto? Pero también la pueden aplicar otros personajes con tipo haste, razón por la cual puede llegar a funcionar decentemente con lo que puede llegar a ser Hugo. Entonces mucho cuidado con eso. Después pasaríamos por Blooming Love. Esta carta es un tanto particular y se encuentra empatada en estos momentos el primer y el segundo lugar, los cuales serían estos dos. ¿Listo? ¿Qué es lo que ocurre con estas cartitas? Pues resulta y acontece que la que yo considero la mejor hace que nosotros robemos una carta de tipo Quietus, lo cual está bien porque puedes robar cualquier carta de este personaje que se encuentre con ese título, y eso está bastante bonito. De paso, nos permite descartar dos cartas, pero mucho ojo, primero roba la carta y después te deja descartarla, entonces mucho cuidado porque esta carta está bastante potente, y de paso nos permite colocar una resonancia sobre todos los enemigos siempre y cuando las cartas descartadas tengan un coste decente de AP. Entonces, si supongamos llegamos a descartar dos cartas de coste alto, es decir, en estos casos de 6, vamos a aplicar 6 cargas de resonancia sobre todos los enemigos, lo cual está bastante bien y es que está muy potente. La segunda mejor opción sería directamente la primera, para mi gusto, ¿listo? Que lo que nos permite en estos casos es robar una carta tipo Quietus, descartar una carta y de paso nos dice que si la carta del objetivo que nosotros estamos descartando es un compañero aparte que no sea el propietario, vamos a crear dos Heart Bullet. Entonces nos permite más creaciones directamente de cartas y al mismo tiempo nos permite un spam mucho más cómodo de recursos. Entonces mucho cuidado con eso, que la verdad está bastante potente. Después pasaríamos directamente por esta, que en lo personal es la que más disfruto jugar y es lo que nos permite hacer que el juego sea bastante cómodo cuando nosotros vamos con Renoa y con lo que es en estos casos Diana. Lo que nos permite hacer es descartar todas las cartas de tipo Bullet que se encuentren en la mano y de paso añadir un golpe extra sobre el disparo extra que nosotros estamos haciendo directamente sobre el enemigo cuando estas cartas sean descartadas. Entonces es una locura porque se puede llenar la mano muy fácilmente desde el principio de juego si se llevan las acumulaciones de upgrade que vimos en cartas anteriores, principalmente en la carta de Con todo mi corazón, ¿cierto? O sea, la primera que vimos. Entonces, mucho cuidado con eso, porque puede llegar a ser muy interesante y tener un daño ridículo porque descartas todo y pues por ende es una acumulación de daño bastante gorda. Después pasaríamos directamente por la de acá, que nos permite descartar 3 cartas de tipo Bullet que se encuentren en la mano y de paso robar cartas de tipo Quietus que se encuentren directamente en la pila de robo, pero -1. O sea, sé que si descartamos 3 cartas de tipo Bullet, automáticamente vamos a robar 2 cartas de tipo Quietus. No está mal, de hecho está muy bien, razón por la cual está acá. De hecho puede llegar a ser de las más útiles, entonces está bastante bien. Pero en lo personal me parece inferior a comparación de las anteriores, entonces por esa razón yo la dejo ahí. Y por último, no te recomiendo la de coste 3. Por más que tenga el título de Quietus y único, no vale la pena. ¿Qué es lo que hace? Si nosotros no tenemos cartas de tipo Quietus en la mano, va a robar una carta de tipo Quietus de esta unidad y se activa una vez por turno. O sea, sé que si supongamos tú inicias con cartas de tipo Quietus y las consumes todas, automáticamente esta carta te va a robar una carta de tipo Quietus. Entonces está bien,
Sí, pero en lo personal es demasiado complicada de utilizar porque siempre vamos a tener un chingo de cartas y nos vamos a quedar sin puntos también de AP porque por obvios motivos vamos a consumir un huevo de recursos. Entonces ya la he intentado jugar y es demasiado tosca esta carta, es demasiado pesada. Entonces por esa razón no te la recomiendo. Y por último finalizaríamos directamente con la carta de potenciación individual que tiene esta cosa, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Que robamos dos cartas de tipo Bullet siempre y cuando sean de Exhaust, ¿cierto? Y de paso vamos a hacer daño igual a la cantidad de cartas diferentes de tipo Bullet que nosotros tengamos en mano, razón por la cual solamente funciona con Lucas y con Luke, porque con Renoa solamente tendremos una acumulación adicional, y de hecho esto nos da directamente pie a jugar obligatoriamente directamente con su Ego Skill, lo cual es bastante bueno, pero al mismo tiempo es cuestionable. Si nosotros gastamos la Ego Skill, automáticamente tenemos que gastar esta carta. ¿Por qué? Porque nos permite directamente tener tres tipos de cartas. Tenemos el Hair Shaker, que ya sabemos cómo funciona, el Hair Breaker, que ya sabemos cómo funciona, y el Cupid Shot. ¿Qué es lo que hace el Cupid Shot? Esta carta se va a quedar de forma permanente en la mano y va a añadir un golpe extra sobre el objetivo según las cartas diferentes que nosotros tengamos en la mano. De hecho es por cada bullet card, o sea es una locura porque si supongamos la tienes desde el principio y automáticamente la utilizas, pues vas a tener un spam bastante insano. Me gusta un montón de hecho, pero bueno, mucho ojito con esto, ¿vale? La cuestión está en que Cupid Shot va a ser permanente y entonces va a rotar con nuestra mano constantemente ya que no tiene el atributo de Exhaust. Entonces por esa razón les digo que si quieren utilizar directamente esta de acá, tienen que directamente jugarla con la definitiva ya usada para que tengas directamente la acumulación de daño de un 90% por lo menos basado en las balas de este mismo personaje. Entonces mucho ojito con eso, que la verdad está bastante bien, está bastante bonita y pues no hace daño la definitiva, simplemente es creaciones de cartas y hasta luego, que como se dan cuenta no crea una sino tres cartas de por medio, crea una Hair Breaker, que una Hair Shaker y al mismo tiempo el Cupid Shot. ¿Listo? Pero tiene un bufo más adelante, lo cual lo explicaré. Si se dan cuenta, el personaje se encarga principalmente en quemar cartas todo el tiempo, en evitar que se llene directamente la pila de descarte o en estos casos la pila del cementerio, porque pues prácticamente no utiliza estas cartas, entonces está bastante bien porque las utiliza y al mismo tiempo se queman de forma instantánea y eso da pie a una mecánica con otro personaje que la verdad me pareció súper coqueta y tengo ganas de probarla. Mucho ojito con eso porque en serio lo voy a probar, tengo mucha curiosidad, pero bueno, eso es por parte a parte, ¿listo? Entonces, si tienen más dudas de cómo se utiliza directamente este personaje, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Pero vamos directamente a pasar por los compañeros. En los compañeros, déjenme decirles, Sofía es gloria pura para este personaje. Aparte de que le da ataque adicional, hace que todas las cartas de tipo Quietus permitan incrementar directamente el daño crítico que hace este personaje hasta un 20%. Es una locura, ¿listo? Y cuando nosotros descartamos tipo Bullet Cards en medio de la mano, vamos a hacer que al finalizar el turno, error. No al finalizar el turno, sino más bien cuando nosotros quemamos tres cartas, vamos a hacer un daño extra sobre el objetivo. Entonces es bastante bueno. Se puede activar 2 veces por turno, pero nosotros quemar 6 cartas lo hacemos prácticamente en todos los turnos. Entonces es un 400% de daño extra a un enemigo random por tener directamente a Sofía. Y esto es bastante potente. Por esa razón, sin duda alguna, es la mejor. Sin contar de que también nos da en estos momentos la pasiva de Die Hard Fan al momento de utilizarla, que son 3 acumulaciones de daño extra de un 40% de incremento de daño por 3 turnos, porque lo que hace es que cada vez que se consume un turno se reduce un punto, o sea que iniciamos primero con 120% de daño extra al momento de utilizar a Sofía, después pasaríamos a tener 80% y por último un 40%, pero es un bufo constante que tiene este personaje y es por 3 turnos, cosa que hace que este personaje tenga mucha representación en medio del juego. Y eso es bastante bonito. De paso, nos permite robar una carta y descartar 2 de forma instantánea en medio del mazo. Entonces está súper bien. Pero no te quedes solamente con la idea de que funciona con ella, porque también te puede llegar a funcionar, que ahora lo que hace es incrementar el ataque, lo que es tener cartas en el cementerio no es tan importante, pero de todas formas lo podemos llegar a conseguir y sería un incremento de ataque bastante bonito, pero no lo veo completamente razonable. Pero lo que sí me interesa es que cuando una carta es descartada por primera vez
el combatiente asignado tendrá un 25% de daño acumulado en sus cartas de ataque, razón por la cual puede llegar a funcionar también en estos casos con lo que es Diana. Entonces, mucho ojito con eso. Y pues lo último, si es una mamada, en lo personal la activa de su Ego Skill está bastante bien, pero al mismo tiempo no le veo tanta relevancia, que sería hacer daño y daño según la cantidad de cartas que nosotros tenemos en el cementerio. Entonces, por esa razón, no vale tanto la pena. ¿Listo? O sea, si se trata por pasiva, la pasiva está bien, pero por la activa, olvídenlo, no vale la pena. Después pasaríamos directamente por Akat. Vamos directamente bajo las mismas condiciones. Incremento de ataque básico, de paso hace que las bullet cards tengan más daño y que cuando nosotros peguemos un crítico directamente vamos a hacer que las bullet cards tengan daño incrementado por un turno, lo cual está súper bien y nos permite tener un 25% de probabilidad crítica al combatiente asignado en sus cartas de ataque, lo cual está bastante bien y esto nos va a permitir tener un daño bastante bonito y tener unas finalizaciones bastante suculentosas. Entonces mucho cuidado con Akat, que la verdad le viene bastante bien. Y Carroti no le viene mal, pero podría mejorar sinceramente. Incrementa el ataque, lo cual está bien. Hace que al iniciar el turno incrementa el daño de una sola carta de ataque, lo cual no es para nada potente, no le sirve prácticamente para nada. Pero la siguiente pasiva sí, que cuando nosotros creamos cartas, vamos a hacer que nosotros tengamos un incremento de un 20% de nuestras cartas de ataque, lo cual está bastante bien, pero es solamente por la pasiva de creación. Entonces por esa razón está súper bien. Recuerden que nosotros creamos muchas bullet heart, entonces esto nos va a servir muchísimo para potenciar el daño, pero esto es en el caso tal de que no las tengas a nivel 4, entonces por esa razón está bastante bien. ¿Listo? Entonces para que lo tengan muy, pero en serio, muy presente. En lo personal siempre me voy a quedar con la base, en serio, está súper potente y le aporta un montón. Ahora, en el Save Data tengo varias recomendaciones, pero sin duda alguna esta para mí posiblemente sea una de las mejores. ¿Listo? Donde tenemos una sola de With All My Heart de coste 3 para directamente mantener la creación constante de Bullet Breakers en medio del campo y pues obviamente sin necesidad de nada. De paso, 2 de creaciones adicionales de Bullet Breaker en medio del mismo por obviamente tener un spam mucho más alto. Esta carta también me parece bastante interesante porque lo que nos permite es crear 2 Heart Shakers de forma instantánea, pero nos da directamente también la pasiva de robar una adicional, o sea, hace que también nos autoayuda directamente para robos constantes. Postdata, recuerden que la potenciación de daño también es bastante considerable basado directamente en el daño de resonancia, razón por la cual Milk and Pong es también bastante buena para este mazo como tal. Después pasaríamos por esta que, como se dan cuenta, damos directamente daño adicional directamente a las cartas de tipo bullet descartadas en ese turno, lo cual está bastante bonito y se tiene que quemar primero esta carta antes de utilizar todo el combo, ¿no? Por si acaso, por si se lo preguntan. Después pasaríamos directamente por la de acá, que en serio, repito, es la mejor de todas. Este mazo está muy bueno, hasta ahora caigo en cuenta, donde nos permite directamente robar una carta y de paso descartar 2 de forma instantánea. Según las descartadas vamos a tener acumulaciones por 6, lo cual está súper bien. Y pues por último, esta no la eliminé, pero pues podría eliminarla perfectamente. Y esta pasiva, la que nos dio directamente la carta personal, nos permite descartar una carta tipo Quietus que nosotros tengamos en la mano. Cuando una carta tipo Quietus es descartada, bueno, cuando una carta es descartada, activa esta carta de forma instantánea, o sea que nos permite descartar esta carta para que ella misma descarte directamente una carta tipo Quietus en medio del campo, o sea que nos permite tener en estos casos la pasiva de Quietus, entonces está súper bien. Y pues por último hace que las cartas de tipo ataque tengan una potenciación del daño de un 30%. Está súper bien. Obligatorio llevarlo con esta de acá. Tiene un daño extra bastante bonito y pues te sirve bastante bien. De hecho, podrías también llevarlo con el daño acumulado por parte de esta, lo cual está también bastante bonito. Y pues como se dan cuenta, he tenido muy mala suerte con las defensivas, pero en estos casos recupero vida por cada golpe que yo recibo, ¿cierto? Vean, este es un error muy grande. Agarré 3, lo cual automáticamente estoy desperdiciando un espacio. ¿Listo? Muy importante tenerlo presente. Si se dan cuenta en esta ocasión, aquí tengo daño a todos los enemigos, lo cual también está bastante bien. Aquí tengo el descarte de forma instantánea de todas las bullet cards que nosotros tengamos en medio del campo. Si supongamos esta me sale en principio del turno, hago que todas las cartas creadas directamente en ese momento automáticamente sean lanzadas y pues por ende 1. Me limpien la mano, 2. Tengamos un daño ridículo, 3.
pegue bien sabrosón y disfrute un showcase bastante sabrosón. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Listo? Y pues en estos casos la carta personal dice que cuando nosotros descartamos esta carta se activa. Es exactamente lo mismo, pero nos da un daño acumulado a las cartas de tipo quietus que se utilicen de esta unidad por un turno. Lo cual también está bastante bien. Si se dan cuenta, aquí tenemos un error que sería directamente tener esta carta adicional. Sería mucho más lógico tener una adicional de esta o una adicional de esta con el fin de hacer que el juego sea más cómodo y pues por ende pegue mucho más fuerte. ¿Listo? Hablando del potencial, súbele todo. Ya en estos momentos no hay pereque para decir de que no le subas todo a los personajes. Ya por culpa de esta cosa tienes que subirlo todo. Lo siento mucho, pero es que el 25% de probabilidad de epifanía divina te lo aseguro que te va a ayudar muchísimo para sacar mazos mucho más contundentes. Entonces por esa razón sí o sí tienes que subirlo todo. Excepto esto de acá. No lo vale, sinceramente no lo vale. Esto vale la pena porque hace que todas las cartas únicas de este personaje peguen bastante fuerte y esto hace que los ataques básicos nos funcionen. Y la verdad, esto no te cobra prácticamente nada, razón por la cual es bastante decente. Y por lo menos te va a servir para las primeras etapas del caos, donde prácticamente juegas con cartas básicas. Entonces por esa parte está muy bien. Súbele todo, no, ya no hay pereque, ya no hay nada que quejarse, el daño crítico lo necesitas, la probabilidad crítica la necesitas, de hecho necesitas muy poquita probabilidad crítica para hacer que sus ataques extra peguen adicional, pero si quieres potenciarlo busca toda la probabilidad crítica que puedas. Entonces por esa parte está muy bien y ya. Como se dan cuenta, yo en estos momentos tengo 53% de probabilidad crítica y ya estoy con el capeo. Entonces por esa parte estoy súper cómodo, súper tranquilo y si puedes directamente en el Save Data conseguir la coronita de crítico, muchísimo mejor, porque te va a facilitar muchísimo la vida. Pero bueno, pasemos directamente por las memorias de fragmentos, donde aquí tenemos diferentes formas de jugarla. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar más o menos cómo yo la armaría y ustedes me dicen si sí o si no. Bien. Obviamente vamos a ir con 2 de set de ataque o el 2 de set de crítico. ¿Listo? Esto es muy importante. Pero sí o sí vas a tener que ir o jugar con pasión porque te aporta muchísimo daño a las cartas de ataque de este atributo. Entonces va a hacer que pegue muy fuerte. Y el otro sin duda alguna que sería el Conqueror Aspect. ¿Qué es lo que hace? 35% de daño crítico adicional a todas las cartas de coste 1 que se encuentren en la mano, lo cual está bastante bien, pero es que hay un pequeño insignificante problema con esta adicional y es que recuerden que sus cartas de Heartbreaker son de coste 0 y también los Heartshakers también son de coste 0, entonces no te lo recomiendo, solamente estarías potenciando directamente esta de acá. Entonces, si tú eres de las personas que en estos momentos lo estabas jugando con el Conqueror, te digo de una vez que no vale la pena, a menos que tengas estadísticas exageradamente buenas, pero en lo personal no vale la pena. Para mí, sí o sí, siempre va a tener que ir con pasión y también con crítico, porque nos va a asegurar muchísimo daño y pues por ende un crecimiento mucho más óptimo en general. Entonces por esa razón build obligatoria y muchos me dirán pero también creo que puede llegar a servirle en estos momentos esta de acá que es Glory Rake. ¿Qué es lo que significa esto? Que cuando nosotros exhausteamos una carta de habilidad en medio del turno, ya sea creada o utilizada, vamos a incrementar el daño de todos nuestros compañeros un 5%. Pero hay un pequeño problema. Esto es por skill card, lo cual nosotros no tenemos skill card. Nosotros tenemos cartas de ataque. ¿Listo? Entonces razón por la cual no te lo recomiendo tampoco. ¿Listo? Mucho ojito con eso y pasamos directamente por lo último, que sería la manifestación de ego. La primera es bastante decente y haría directamente que la carta base tenga más repercusión, porque hace que nosotros tengamos más daño y que nos permita robar una carta adicional. Pero yo sigo diciendo, es una carta descartable y no vale tanto la pena. La segunda, aquí sí ya comienzan a haber números mucho más altos, lo que nos permite es que cada vez que nosotros descartamos una carta, vamos a ganar 2 floaters. ¿Qué significan los floaters? Al finalizar el turno vamos a hacer 200 de daño extra a un enemigo con vida. Fin, eso es prácticamente todo. Segundo punto, y este es la base importante de todo, incrementa el daño acumulado de los ataques extra en un 10% y esto se puede acumular hasta 20 stacks. Es una locura porque es un incremento de 200% de los ataques extra, lo cual es una locura y puede hacer que este personaje termine reventando bastante ricolino. ¿Listo? Pero esta es la base principal. Ahorita les muestro en cuándo y dónde tendrían que dejar de invertir directamente con el personaje. Si lo tienes en este punto te lo aseguro que estás feliz, pero con el otro dupe te lo aseguro que vas a estar muy contento. El tercero hace que en estos casos
el coste de la definitiva sea de 4 puntos, lo cual está súper bien y hace que se reduzca muchísimo más. Y también nos permite crear no 2, sino 4 Heart Bullets, lo cual automáticamente tenemos el Cupid Shot y otros 4 adicionales de por medio. Entonces está bastante bien y hace que la definitiva tenga muchísimo más sentido. La cuarta, aquí es donde literalmente ya capiaste absolutamente todo. Hace que tengamos de forma instantánea un 30% de daño adicional a todos los ataques extra. Es prácticamente todo el daño que hace ella, ¿cierto? Después pasaríamos por un 1% de daño acumulado por cada fullet que nosotros tengamos. O sea, que si antes teníamos una potenciación de 200%, ahora vamos a tener una potenciación de 220%, lo cual es una locura. Pero si la tienes directamente con la sexta, vas a hacer un desmadre y medio. Pero con la cuarta, ya automáticamente haces que tengas no un 220% por cada fullet, sino también directamente un 30% adicional por esta base, 250% de daño extra directamente a los ataques extra que tú tienes en medio de la mano. Es una maldita locura, razón por la cual está bastante bien. Pero la sexta, aquí sí ya esta cosa está bastante insana, nos permite tener más fullets en el momento en el que nosotros descartamos cartas, lo cual está bastante bien, y de paso nos incrementa el cap en estos casos en 10 puntos más, lo cual está bastante bonito porque pasamos de 220 a 230 y esto facilita muchísimo directamente todo lo del juego. Y como se dan cuenta, por cada vez que nosotros saqueamos cartas de tipo Fullet, vamos a tener 30 puntos adicionales. O sea, hace que aquí nos regalan directamente los 10 puntos. ¿Por qué lo especifican de nuevo? No tengo idea, pero está bien. Y de paso los aliados infligen, dato importante, 200% de daño extra a un enemigo random. Esto una vez por turno, pero también hay que tenerlo presente. Entonces, en la sexta literalmente haces que los ataques extra de este personaje terminen reventando bien sabroso, pero al mismo tiempo con la segunda es más que suficiente para que explote y la cuarta es para potenciar por completo el juego. Yo te recomendaría, si quieres jugarla muy en serio, sacar hasta la tercera. ¿Por qué? Porque nos permite tener el Cupid Shot con un extra adicional y más económico. Porque 5 de energía de Ego Skill es muy caro. Con 4 ya podemos manejar el juego mucho más tranquilo y hacemos que el juego sea mucho más rotatorio y más tranquilo para nosotros. Por tener una carta adicional que también vamos a aprovechar al máximo. Y le daríamos utilidad directamente al primer dupe gracias a la acumulación de daño que podemos llegar a tener. Porque serían 90 de daño adicional más los 100 de daño base más los robos en medio del turno y esto sin duda alguna es bellísimo. Entonces mucha atención con eso. Y ahora sí, a la parte más complicada, gente, donde tengo un huevo de cosas que explicar. ¿Cuáles son sus pinches mejores combatientes, compañeros que pueden llegar a existir en medio del juego? Y es que aquí es una sopa porque yo les mencioné en el trayecto de todo esto de que Lucas y Luke son buenos compañeros con ella. Y sí y no. A ver, Lucas es mejor que Luke y Luke es descartable. ¿Por qué Luke es descartable? Por el simple hecho de que Luke, primero, las cartas tipo Bullet no se activan. ¿Listo? Porque no tienen en estos casos la pasiva que se llama Quietus, ¿cierto? Entonces por esa razón no vale la pena. Entonces por esa razón es descartable. Sí, puedes llegar a tener acumulaciones de daño bastante interesantes según las cartas tipo Bullet que tengas de por medio. Pero es que ni siquiera esta cosa se activa. Entonces razón por la cual no vale la pena. Luke, sí, puedes llegar a sacar robos, puedes llegar a tener recursos de por medio, pero no vale la pena. Después pasaríamos directamente por Lucas, ¿cierto? Razón por la cual yo diría que Lucas es bastante bueno, pero al mismo tiempo es descartable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Nosotros podríamos sacar una epifanía divina que nos permite directamente tener cartas de tipo bullet, lo cual está bastante bien, ¿cierto? Pero pasa lo mismo. La única desventaja es que estas cartas pasan directamente al cementerio ocupando espacio y esto puede llegar a ser exageradamente contraproducente. ¿Listo? La única razón por la cual tú querrías jugar directamente por el personaje es por la posibilidad de descarte y por el incremento de daño a tipo cartas bullet que se encuentren en el campo. Entonces, eso está bastante bien. Entonces tendrías que eliminar esto, tendrías que eliminar todo esto también y hacer que el juego se base directamente en estas 4 cartas, principalmente en la última, que lo que hace es que cuando nosotros utilizamos bullet cards, automáticamente tengamos un 50 de daño adicional a todos los enemigos al finalizar el turno. Y eso está muy bien, pero es un poquito meh, en lo personal un poquito meh. Entonces, por esa razón, es un poco descartable. Ahora sí empieza directamente lo ricolino.
Los dos mejores personajes para él, sin duda alguna, sería 1. Renoa, la reina para este personaje, porque a pesar de que estas Bullet Cards no tengan en esta situación la pasiva de Quietus, vamos a hacer directamente que se transfieran directamente a la parte inferior. Pero ojo, mucho cuidado con esto, porque si haces que en estos casos Diana juegue con esta epifanía que se encuentra acá, que aplique el Quietus sobre las Bullet con Exhaust, vas a hacer que todo el juego por parte de Renoa no acumule balas y pues por ende que ni siquiera se aproveche su definitiva, razón por la cual tengan mucho cuidado con eso. ¿Listo? Este personaje es perfecto, nos permite descartar cartas todo el tiempo y hasta posiblemente colocar esta epifanía como uso de descarte, razón por la cual está súper bien. ¿Listo? Principalmente en esta de coste 2. Cuando esta carta es movida a la pila de descarte, automáticamente hace un daño extra. Entonces está súper bien porque podemos prácticamente jugarla a descartes. ¿Cuáles cartas eliminarías? Yo, en lo personal, eliminaría todas estas y aprovecharía el resto. Porque vamos a aprovechar directamente esta por la acumulación de daño por las cartas tipo Bullet que nosotros tengamos, de Dirge Bullet, perdón, que tengamos en la mano, y el incremento es bastante GOT, y esta puede llegar a servir bastante siempre y cuando le saques directamente una epifanía bastante bonita. Y la mejor para mí sin duda alguna sería esta, pero tengan cuidado con esta, ¿listo? Porque descarta todas las cartas que se encuentren en el cementerio de forma instantánea para incrementar directamente su daño. Entonces puede llegar a ser un poco contraproducente, pero al mismo tiempo interesante. Entonces, si quieres ya jugarlo simplemente a creaciones de tipo Bullet con el fin de hacer rotaciones mucho más cómodas, sin duda alguna la mejor opción es eliminar todo esto y quedarte con las de descarte y automáticamente con las de creación. ¿Listo? Muy importante. Pero es bastante bonito el personaje. ¿Listo? Después pasaríamos directamente por Hugo. Y todo el mundo me está diciendo y me está insistiendo de que Hugo no funciona con este personaje. Y es que sí funciona y un chingo. Principalmente por las cartas personales que nosotros podemos llegar a sacar en la arena actual, en el caos actual. Y es que las cartas personales nos permiten robar cartas específicas de tipo haste. Razón por la cual estas dos son las de mayor relevancia. Y son las que más necesitamos. Les explico por qué. Porque resulta y acontece que cuando nosotros jugamos con estas cartas, vamos a permitirnos de que cuando nosotros lo utilicemos demos puntos de comienzo de cacería, lo cual hace que todos los ataques extra que este personaje tenga se acumulen constantemente, y esto es hermoso. Nos va a servir muchísimo para hacer muchos ataques extra de por medio y pues por ende no hacer que el contador avance, el contador del enemigo avance. Y también el Kick Fix, principalmente por la sección de robo, lo cual nos va a servir un montón para reducir también sus propios costos y hacer que el juego sea bastante cómodo en cuestiones de adquisición de puntos y todo eso. El Dingo Howling nos va a permitir robar cartas también en medio del turno y cartas de ataque, es exageradamente específico. ¿Por qué? Porque nos sirve directamente para que todas las cartas de ataque de creación que tienen estos momentos la vieja sabrosa funcionen para aplicaciones, y de hecho te estorba muy poco en la mano porque vas a eliminar todas estas y estas son activaciones de potenciación, lo cual hace que todos los ataques extra, que siempre y cuando sean utilizados directamente por comienzo de la cacería, o más bien decirles dingos, va a hacer que el personaje sea mucho más contundente y potente, sin contar de que también aquí vamos a tener mayores acumulaciones de dingos y esto va a hacer que sea exageradamente cómodo. Entonces sí, es bastante agradable y nos puede llegar a aportar un montón en medio del juego, y si no estoy mal el Kick Fix no cambia la estadística, creí que sí cambiaba, pero bueno, en fin, Hugo también encaja muy bien con ella. ¿Listo? Entonces, bien por esa parte. Después pasaríamos por los personajes descartables que posiblemente podrían llegar a tener sinergia directamente con él. Al final les voy a dejar el mejor personaje que yo considero con una estrategia muy curiosa, pero que sin duda alguna me llamó muchísimo la atención. Muchos dirán, pero si Hugo funciona bien con su estilo de haste, funcionará con Rin. No funciona con Rin, porque a pesar de que active directamente las cartas de tipo haste y las potencie, no funciona al 100% porque pierdes la pasiva de Dark Mist Stays, o como se le diga. ¿Listo? La cuestión está en que se pierde la pasiva, razón por la cual está descartada con
Rin. Con Orlea funciona bastante bien, pero principalmente por las potenciaciones, más no por la utilidad que este brinde. La desventaja es que tiene cartas de retención y también esta tiene cartas de retención. Se pueden activar y pues por ende nos puede llegar a servir en medio del campo, pero es un me puro y duro porque queremos potenciar un solo golpe y la verdad no vale tanto la pena. ¿Listo? Descartada también Orlea. Tifera nos puede llegar a servir, sí, pasa lo mismo que con Orlea, nos va a potenciar un solo ataque, pero en esta ocasión no la queremos por eso, la queremos por la ganancia de punto de AP y por la posibilidad de robos constante en medio del campo, sin contar de que tenemos Creation and Destruction del coste 5 que nos permite que cada vez que se descarta una carta, o en estos casos se exhaustea una carta, va a reducir su costo, y todas las cartas de tipo Bullet Heart que nosotros tenemos se exhaustean, razón por la cual puede llegar a funcionar directamente con este personaje, aportándole directamente a la curación y al daño que este personaje nos puede llegar a otorgar. Entonces sí, puede llegar a ser interesante, pero tampoco es la gran cosa. Con Nine, muchas personas dirán que puede llegar a servir por la misma razón del tipo de descarte, pero es demasiado forzado porque ya tenemos esta carta que nos permite exhaustear esta y ya tendríamos exceso de exhaust, razón por la cual estas dos no le sacaríamos el máximo provecho y tampoco haríamos en esta situación que la carta de acá tenga un crecimiento más óptimo, entonces por esa razón no vale la pena. Con Nar ya cambia un poco la cuestión, porque aquí sí tenemos un poco más de utilidad en cuestiones de los múltiples golpes que nosotros podemos llegar a pegar, pero la verdad tampoco termina de encajar por completo. Puede llegar a funcionar directamente con una combinación más complicada, más difícil de manejar y mucho más de nicho, pero se los aseguro que cuando se logra, es una bestialidad lo que se puede hacer. Tengo muchas ganas de probarlo, pero repito, al final se los muestro. Ya tienen una pista de cuál es el personaje, entonces, ¿cuál creen que es el tercer personaje? Porque vamos con Narya y vamos directamente con lo que es la señorita Diana. Entonces, ¿cuál creen que sea el último? Ahí los dejo en la caja de comentarios y si le atinan, pues déjenmelo saber al final si le atinaron cuál es el último personaje o si no, pues ustedes van a decir, está loco, Juan, está loco. Muchos dirán que con Chizuru puede llegar a funcionar para que el Shadow of the Moon tenga las cargas más rápido gracias directamente a los Crushed Shake It, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el Crushed Shake It? Nos permite directamente hacer que el Shadow of the Moon tenga crecimientos óptimos según el objetivo marcado, lo cual está bien, ¿cierto? Pero la verdad es que no vale la pena. Por más que esta carta tenga haste, por más que literalmente encaje bien, la única razón por la cual puede llegar a funcionar sería directamente por una de estas epifanías para reducir costos o para hacer activaciones random en medio del mazo, pero la verdad no vale la pena y tampoco funciona muy bien con Chizuru. Todo el mundo sabe que Magna es un personaje que se puede utilizar en prácticamente cualquier sopa. Aquí no hay ninguna excepción. La única desventaja es que no termina de encajar por completo y por ende no vale tanto la pena. ¿Listo? Simplemente es acumular counterataques y como nosotros ni siquiera tenemos tantas cartas de tipo skill, pues entonces no vamos a acumular counterataques. Razón por la cual tampoco te lo recomiendo. Con Calipe tampoco funciona por completo porque nosotros queremos directamente descartar cartas y utilizar cartas de coste alto. Razón por la cual no se aprovecha el celestial y por ende termina también descartada. Con Cassius sí o sí funciona muy bien principalmente por el Devil Dice. ¿Qué es lo que hace el Devil Dice? Nos permite descartar dos cartas y de paso robar dos cartas. Esto es hermosísimo y nos puede aportar bastante, pero eso sí, tienes que farmear bastante para conseguir lo que tú quieres. Aquí nos permite descartar cartas también, aquí nos permite tener un dañito adicional de por medio, pero lo normal, y pues nos permite estar moviendo constantemente el juego de mano en general, lo cual está bien, pero pues tampoco termina de encajar por completo. Dato importante, obviamente también funciona para lo del tema de esto de las activaciones de sus misiones, pero en lo personal es mucho más complicado, razón por la cual no vale tanto la pena. No estoy 100% seguro en estos momentos cómo funcionan las misiones actualmente con Cassius, pero si tiene descartes funciona con el personaje. Es más complicado, pero funciona con el personaje. Obviamente tiene que servir la señorita Nia. Funciona muy bien, tiene descartes constantes, nos permite hacer shuffles, es un personaje exageradamente cómodo y aporta un huevo. Entonces por esa razón, sí o sí, Nia va con ella. Rey también funciona muy bien con ella, principalmente por la posibilidad de potenciación de daño directamente a cartas según el coste. Entonces por esa razón está súper bien. Y veo muchas personas que la llevan principalmente para que se quemen todas sus cartas. Entonces, si
Si quieres jugar directamente a quemar sus cartas, pero mantener directamente alguna potenciación, juega con todos los snack time que puedas en el momento y de paso con, en estos casos, la potenciación del 40% de los daños a todas las cartas de coste 1 o inferior. Te lo aseguro que te va a aportar un montón. Mika por la ganancia de AP y al mismo tiempo las epifanías divinas de robo también te puede llegar a servir, entonces shake con ella. Y finalizaríamos directamente con lo que es Selena, ya que en estos casos Selena no es que tenga una sinergia muy óptima con ella, pero lo que sí hace es que cuando nosotros utilizamos una carta de tipo pasión, vamos a tener un 50% de probabilidad de hacer un ataque coordinado directamente con este personaje. Entonces, como nosotros utilizamos tantas cartas de tipo pasión, pues los ataques coordinados pueden llegar a activarse muy recurrentemente, y esto es una acumulación de daño bastante bonita, pero jugar solo a eso es un poco complicado, entonces por si acaso, cuidado con eso. Y ahora sí, por último, la composición que yo les estuve diciendo todo este tiempo y que la verdad me está volando la cabeza porque tengo muchas ganas de probarlo, es con Rita. Y ustedes dirán, ¿qué se fumó este man? Y no es que esté fumado, weón. Es que, a ver, Rita tiene un nicho de juego bastante interesante, principalmente hablando de sus cartas de Time Acceleration, ¿cierto? Sus cartas de ataque básico. Pero, mucho ojito, cuando nosotros estamos jugando al estilo Crono, vamos a querer buscar la activación de Chronicle, ¿cierto? De la Chronicle Divina, lo cual nos permite en estos casos tener esta posibilidad de que las cartas de, en estos casos, la vieja sabrosa, se activen bastante bien, ¿cierto? Y si nosotros jugamos a exhaustear cartas, vamos a hacer que el Chronicle se cargue todo el tiempo. Entonces vamos a hacer que se cargue el Chronicle y pues por ende tener estas reducciones de costo. Pero aún así no vale tanto la pena porque ocupa mucho espacio en mano, ¿cierto? Principalmente por las creaciones de Fate Spirit. Pues no, esta carta de Chrono Circle lo podemos cambiar directamente por cada vez que nosotros entramos en estado crónico, mover todas las cartas básicas directamente a la mano, razón por la cual puede llegar a ser bastante interesante porque al momento de mover directamente al estado crónico y mover directamente todas las cartas de ataque básico del personaje de su mano de donde se encuentren directamente a la mano, vamos a hacer que estas cartas se usen de forma gratuita en medio del turno, lo cual está bastante bien. Y el resto de las cartas, pues tú puedes borrar esta carta, no te aportan absolutamente nada prácticamente, y posiblemente puedas borrar esta carta porque tampoco la vamos a utilizar. Sigues eliminando 3 cartas de por medio. ¿Y por qué no conservaríamos esta chingadera? Porque es la única que quieres cuadriplicar, quintuplicar y todo eso. Porque ¿qué es lo que hace esta hermosa carta? Aquí nosotros nos vamos a ir por esta de acá, la carta de retención. ¿Qué es lo que hace? Hace daño, aplica 2 vulnerables, pero cuando Chronicle Ascension se activa, va a hacer que esta carta se active de forma instantánea, siempre y cuando se encuentre en la mano. Entonces, sí señores, si nosotros vamos a estar activando todo el tiempo el estado crónico, vamos a hacer directamente que los autoataques vengan y que estas se usen, lo cual haríamos que nunca llenemos el espacio de la mano y pueda llegar a ser interesante. Pero, ¿qué tiene que ver un personaje con el otro? Todas estas cartas no se guardan y se queman, porque estas mismas se activan y al ser de coste 0 se va a estar activando todo el tiempo el estado crónico, haciendo que los autoataques peguen un chingo. Y esto es bastante suculentoso. Eso sí, debes directamente buscar unas memorias de fragmentos mucho más específicas que vayan a ir por crítico, obviamente que vayan también con lo que es ataque y por último y no menos importante ir directamente con esta para que todas las cartas básicas tengan un 20% de daño acumulado, razón por la cual puede llegar a servir bastante bien y pues por ende tener un estado mucho más potente en medio del juego. Tengo ganas de probar esa chingadera, pero y ustedes preguntarán, ¿qué chingados tiene que ver Narya entonces en medio del turno? ¿Y cómo carajos vamos a hacer que funcione Narya en esta situación? Pues muy sencillo, mi estimado. Te explico rapidito. Resulta que acontece que nosotros podemos ir directamente con el estado de voracidad en la sección 7.
¿cierto? ¿Qué es lo que significa? Que nosotros vamos a tener voracidad por gusto y por existir, ¿cierto? Y potenciando el meal time, razón por la cual el meal time puede llegar a pegar bastante suculentoso, ¿cierto? Pero si vamos directamente con voluntary control en la sección de potenciación de ataque básico, vamos a ganar voracidad cada vez que utilicemos los ataques básicos, que en estos casos son de Rita, activándose después de cada Chronicle en medio del turno, razón por la cual puede llegar a servir bastante bien con este personaje, sin contar de que potenciamos un 50% más este daño, lo cual está bastante bonito, ¿cierto? Y pues podríamos eliminar el resto de las cartas sin problema alguno, cuadriplicando esta con el fin de que pues tengamos una rachita mucho más óptima en cuestiones de crecimiento. Pero si no quieres, pues simplemente ve directamente por esta de acá, que nos va a servir para que nosotros tengamos una acumulación mucho más óptima para lo que son las cartas de nuestra vieja sabrosa de Diana. Pero yo te recomiendo muchísimo más esta de acá, para la potenciación de Mealtime y que nos curemos de vez en cuando con esta potenciación de por medio, sin contar de que va a pegar demasiado fuerte. Entonces sí, esta es la forma en como yo tengo ganas de jugar directamente a Rita con Diana y Narya. Entonces déjenme saber en la caja de comentarios si adivinaron. Y pues nada, mi gente, espero hayan disfrutado este pedazo de video. Sé que es un video largo, pero bastante explícito en cuestiones de uso de este personaje, y también bastante explícito con los compañeros que este personaje puede llevar, ya que me puse a estudiar absolutamente todos de nuevo con el fin de traerles la mejor sinergia posible. Entonces nada, mi gente, les mando un abrazo gigantesco, un besote en las nuggets. Bye bye.